Continuando con el proceso que llevamos hoy, estamos en la mesa número 10. Soy Blanca Liliana Reyes de Colombia, de la Universidad Industrial de Santander, que también es una universidad pública. Entonces vamos a dar paso a las presentaciones. Primero con la maestra Magdalena Mercado de México, con el desarrollo de competencias docentes digitales para la enseñanza del derecho. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Panamericana, tiene experiencia en materia de derecho corporativo en el área del derecho de litigio civil, mercantil y laboral, así como en materia de propiedad intelectual. Entonces damos paso a la maestra y presento, bueno, vamos a dar paso a la maestra, así sigamos, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Soy Magdalena Hambleto Mercado, pero no, para no omitir a mi padre, ¿verdad? Y yo la verdad es que no voy a hablarles de una cuestión tan teórica. Me gustaría compartir como profesora, que soy de tiempo completo en la Universidad Panamericana de la materia de Introducción al Estudio del Derecho, algunas apps que he probado y que he encontrado que son gratuitas y que me han servido como herramientas didácticas para la enseñanza de mi propia materia. Creo que en la medida en la que nosotros mismos, profesores, en este tipo de escenarios podamos compartir prácticas docentes que nos han sido de provecho, pues enriquecen, ganan nuestros alumnos, ¿no? Yo titulé mi ponencia como el desarrollo de competencias docentes digitales para la enseñanza del derecho. Concretamente, mostrando la experiencia del uso del modelo Flipped Learning en la materia de introducción al estudio del derecho en la universidad en la que trabajo. Rápidamente, nada más a manera introductoria, y ya el marco teórico más conceptual lo podrán ustedes ver en la ponencia que seguramente publicará el doctor Cáceres y su equipo. Quiero decir que en un contexto en el que se ha aceptado que las TICs han llegado para quedarse, y en el que se entiende que la educación es un proceso que permite, promueve y favorece que el estudiante adquiera no solo conocimientos, sino que también desarrolle habilidades y actitudes, o sea, lo que todos conocemos ya como competencias, y además con alumnos que pertenecen ya a una comunidad digital, que consideramos como nativos digitales. Es indispensable que nosotros los profesores abordemos nuevas maneras de enseñar el derecho utilizando TICs, ¿no? ¿Por qué el modelo de Flip Learning? Porque de pronto no sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí. Yo siento cuando estoy dando clases que de pronto tengo que correr con los temarios, que de pronto quizá cuando queremos ser muy innovadores también en la manera de dar cursos, de pronto sentimos que tenemos esta exigencia de cumplir un cronograma, una planeación, pero al mismo tiempo queremos abarcar todo el temario posible, porque de verdad estamos comprometidos con enseñar lo más que se pueda en la medida de nuestras posibilidades y de la mejor manera. Este modelo de Flip Learning nos permite utilizar o trasladar la enseñanza a la casa, por ejemplo, a los alumnos, mandarles material concreto a través de ahorita las apps que les voy a mostrar, descargando un poquito la exigencia de correr con materiales en el aula para que entonces nosotros los docentes nos dediquemos a explorar y a atender otras necesidades de los alumnos, como el, por ejemplo, ayudarles a desarrollar competencias a ellos también digitales, o sea, la elaboración de material electrónico o de contenido digital, dudas de uno a uno que de pronto quizá suele ser complejo cuando tenemos salones con alumnado pues considerablemente alto. Y además nos permite de pronto también saber cómo están trabajando y también ver cuál es la mejor manera de evaluarlos de acuerdo al desempeño que estas mismas apps nos van dando de los mismos alumnos a lo largo del recorrido del trabajo. Entonces, bueno, para no cansarlos más con esto, yo lo que quiero mostrarles concretamente es… tienen ahí, por ejemplo, que para mí
yo tenía como objetivo que el alumno conociera e identificara las características de las fuentes del derecho en México. No me dejarán mentir, que todos somos abogados, es un tema teórico que aborda muchos conceptos y lo que yo intenté utilizar fue una plataforma que se llama Edpuzzle, que es gratuita para todos nosotros, mediante la cual yo pude subir un video a esta plataforma y en el mismo video, como se logra ver en la parte de abajo, donde están los signos de interrogación en verde, a lo largo del video yo consideré que era importante de pronto hacerles ciertas preguntas con respecto a lo que el mismo video iba tratando para que no pudieran seguir avanzando en ver el video hasta que contestaran, como una actividad total y absolutamente introductoria del tema. A su vez, o sea, aquí, por ejemplo, bueno, les muestro, ¿no?, cómo está la clasificación, cómo están las distintas slides y cómo se pueden ir incorporando las preguntas. Yo pude importar a esta plataforma desde Google Classroom, que me parece que es una plataforma que ya más o menos conocemos todos los docentes, a mis grupos, de tal suerte que yo pude ir viendo a todos los grupos en esta plataforma cómo iban trabajando en las respuestas, o sea, si iban contestando el video o no. Al mismo tiempo, utilizando Google Classroom, yo ya les había mandado de forma previa un archivo de lectura, ¿no?, de teoría de derecho, ¿no?, la unidad de fuentes del derecho. Por otro lado, yo tenía ya preparada con base en esa lectura información, pero desacomodada. Se las hice en PowerPoint, ¿no? Cortaba, pegaba pequeños textos o lo que yo consideré pertinente, y se los desordené por completo. Son en este caso como 5 slides, ¿no?, de PowerPoint, y también les mandé una infografía que yo ya tenía realizada previamente para aquellos que son todavía más visuales pudieran reforzar esta actividad total y absolutamente introductoria. Como les muestro aquí, a través de la plataforma Edpuzzle, yo me pude dar cuenta, si ustedes ven los que tienen cruz roja y los que tienen palomita en verde, cómo iba avanzando el grupo, y yo lo podía ver a distancia. Yo ya sabía que les había dejado evidentemente ese trabajo en casa, y sin embargo yo desde antes podía ir viendo cómo los alumnos lo iban contestando, ¿no?, y si estaban contestando de manera correcta o no. Y lo maravilloso del asunto es que al importar pues a todo el grupo, y al ver que está calificando, porque la página evidentemente tiene la respuesta correcta, uno la carga con anticipación, yo ya no tuve que calificar esa actividad. O sea, yo ya nada más le di importar a la plataforma y yo ya tenía mi lista de esta actividad completamente calificada. Por otro lado, les quiero mostrar que también en Google Classroom yo les iba a pedir al final, con base en las lecturas previas y en el video, que me elaboraran un diagrama o cuadro sinóptico o mapa conceptual o presentación, inclusive si ellos querían, o infografía relativa a las fuentes del derecho, con la finalidad de que tuvieran un cierto contenido digital que íbamos a revisar ya al final. Y como pueden ver ustedes aquí, bueno, apenas había lanzado yo la tarea y yo ya sabía que 18, que era el número de estudiantes, no habían empezado todavía la actividad. Les pongo también, les quiero mostrar cómo efectivamente en clase los alumnos estaban trabajando en la misma actividad. O sea, llegamos, ya habían visto el video, yo ya sabía, es más, ya estaba calificada la actividad, como les acabo de mencionar. Ya tenían su PowerPoint ahí, lo que facilitó para ellos que hicieran la presentación ahí, la infografía y tal, porque ya no tuvieron ellos que teclar de alguna manera, pues podían hacer copy-paste y ordenar la información. ¿Cómo me iba yo a dar cuenta que habían comprendido tanto el video como la lectura como la infografía? Es que había un orden lógico para la presentación de la información. Entonces, si no la tenían de manera correcta, si no lo ponían de manera correcta, es que no habían hecho la lectura. La realidad es que el resultado fue muy bueno y ellos después lo discutimos, aprendieron, entendieron el tema y además pues, supieron acomodar la información,
porque habían reforzado ya con estas actividades previas y la lectura y los cuadros el mismo tema, ¿no? Yo lo que quería también mostrar de alguna manera, que aquí no salió bien la fotografía, es que inclusive los chicos saben trabajar maravillosamente con el celular. Nosotros sabemos ya a lo mejor utilizar de alguna manera ciertas herramientas didácticas digitales en la computadora, a lo mejor en el iPad, y todavía vamos a tener que capacitarnos en el uso del celular, para lo que ellos ya pueden elaborar contenido digital con una facilidad impresionante desde el celular, ¿no? PowerPoint, PDFs y grupos simultáneos en Drive y demás, que a lo mejor quizá para nosotros llega a ser desconocido. Al final, yo aquí pude ver también en Google Classroom cómo iban entregando la información, quiénes habían completado la tarea, quién no. Yo puedo poner la nota del lado izquierdo, ¿no? Bueno, viendo de frente, sí, del lado izquierdo. Y evidentemente yo ya les había mandado una rúbrica sobre cómo iba a evaluar yo el cuadro, ¿no? El cuadro, presentación o tal, lo que tuviera que contener. Y la verdad es que de un tema que es muy teórico, que puede ser muy teórico, explicar, bueno, pues de dónde sale, si son materiales o reales o formales, y las formales cuáles son y de qué tipos la costumbre y qué tipos la jurisprudencia, y el proceso legislativo, cuáles son las etapas y cuáles son todos los requisitos de cada una de ellas, se volvió una actividad que no fue tediosa para ellos, así me lo reportaron. Cuando yo evalué el examen, esto ya no se los pude poner acá, la verdad es que ninguno de los chicos falló al momento de contestar, y a mí me comentaron que había sido una experiencia buena para ellos de un tema muy teórico. Entonces, lo que yo quería mostrar, para terminar y no comer tiempo de los demás exponentes, es que tenemos herramientas que son gratuitas, porque todo esto está gratuito para nosotros en la red, y a los chicos les gusta usarlas. Y a nosotros de verdad que nos descarga de pronto también la posibilidad, ¿no? O nos da más bien la posibilidad de no hacer una clase tan aburrida, tan monótona, y descargar tiempo tanto de calificar para nosotros. O sea, a lo mejor me tardé un poquito, ¿no? Haciendo el PowerPoint con la información y demás, pero una vez que tienes planeada una actividad como docentes, pues sabemos que la puedes utilizar en varias ocasiones y con distintos grupos, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que exploren estas herramientas, a que utilicen el Flip Learning sin miedo, porque es realmente gratificante ver cómo a los chicos les sirve este tipo de experiencias didácticas. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Víctor Manuel Rangel Cortés de México. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la asignatura en el posgrado en Derecho de la misma institución, candidato a investigador nacional en CONACYT, egresado y docente en el diplomado Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizajes en la FES de Acatlán. La ponencia del doctor Víctor es la búsqueda de información de calidad en la era del Internet. Gracias, maestra Blanca. Ahí está, ¿verdad? Gracias, maestra. También gracias al doctor que ha coordinado este evento muy bueno. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la oportunidad de estar aquí. Desde luego, pues muchas gracias a todos. Buenas noches, ya se nos hizo tardecito el día de hoy. Entonces, pues vamos a platicar de esto que deriva de un problema que yo he venido detectando dando clases y siendo tutor en el posgrado de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, en particular en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y que además espero sea un problema que no se viva en otros países, para los profesores que vienen de otros países y en otras universidades. Y la gravedad de este problema es que se da a nivel maestría y además a nivel doctorado, y además cuando ya egresamos de nivel doctorado, entonces todavía tenemos la problemática de que no sabemos dónde buscar información dentro de este mundo de información que es Internet, que es grandísimo. Que hace rato la profesora Magdalena decía, el Internet llegó para quedarse. Pues sí, por lo menos ahí se va a quedar muchos años,
y si algún día desaparece, pues lo más probable es que nunca nos toque ver esa situación. Entonces, tanto profesores como los alumnos que están en formación necesitamos aprender con ese mundo de información que viene ahí. Un par de cuestiones que me han tocado vivir como profesor en el posgrado, y no sé si a otros profesores también les pase, pero de pronto es muy común que llegan los chicos de maestría el primer día de clases o durante la primera semana con sus temas de investigación, porque aquí se les pide prácticamente desde un inicio, de hecho para ingresar me parece, y entonces se les pregunta, ¿y de qué es tu tema de tesis? ¿No? Y ya de derecho penal y X tema. ¿Y cuál es el estado del arte o qué se ha escrito sobre ese tema que tú quieres abordar? Y en muchos casos la respuesta, que de pronto hasta como que se vuelve típica, es no, es que de mi tema no hay. A ver, pues como que de tu tema no hay, o sea, nadie somos no sé cuántos millones y millones de personas en el mundo y de tu tema no hay, pues es como medio raro, ¿no? Aunque nada más estés hablando de México, pues lo más probable es que ya haya alguien tenga algún avance, por lo menos en la investigación que tú quieres hacer. Pues sí, pero es que, y entonces viene la réplica del alumno, pues sí, pero es que, ¿y dónde lo busca? Porque voy a la biblioteca, voy a la librería y pues ni modo que compre 20 libros de a 2,000 pesos, ¿no? Imagínense, son niños que a veces aspiran a una beca del CONACYT, que era algo que ayer explicaba el doctor Carlos Reyes, coordinador de todo el posgrado, y si de pronto le pedimos 20 libros de a 2,000, pues ya lo estamos tronando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto el alumno y tampoco los tutores podemos de pronto orientar o nos da miedo meternos a este mundo del Internet para ubicar información que sea de calidad. Y eso es un tema muy sencillo, simple y sencillamente, pues si un alumno me presenta un trabajo cuya fuente principal o trae varias fuentes ahí de la Wikipedia, o hace un tiempo todavía el famoso Rincón del Vago y el monografías.com y pues a lo mejor hasta del blog de algún periodista o político, pues ahí ya tenemos un problema porque quiere decir que el chico no conoce que esa información no es pertinente para un tema de investigación, de maestría y mucho menos de nivel de doctorado. Y de pronto la cuestión con los profesores, que yo me he dado cuenta en los comités donde se hacen evaluaciones de las tesis, es que el profesor tampoco lo sabe y como que de pronto le da el miedo y el primer consejo para el alumno es, no, es que no busques en el Internet porque es cosa del diablo, ¿no? Y quién sabe qué vayas a encontrar ahí. No, ahí hay un montón de información, simple y sencillamente hay que saber dónde buscar. Y es curioso porque, por ejemplo, en temas de alfabetización informacional, de pronto asumimos que, y yo así lo hacía, que los alumnos ya lo saben todo, ¿no? Sobre todo los que son un poquito más jóvenes, están más familiarizados con esto. Bueno, y la pregunta típica es, ¿dónde buscas información? Pues yo le pongo en el Yahoo y pues el problema es que me sale Yahoo Respuestas, entonces, ¿dónde busco? Pues, y ya utilizaste Google, pues sí, pero es que también me da una serie de respuestas. ¿Y conoces una cosa que se llama Google Scholar o Google Académico? No, pues esa no la conozco, preséntenmela. Pues ya empezamos ahí a abrir un poquito el camino y, por ejemplo, se enteran en ese momento que existe una herramienta muy buena que se llama Google Académico que nos permite tener información, ¿no? Y una anécdota con una chica que un día me dijo, es que mi tema nadie lo ha escrito, pues si quieres apostamos tu calificación, nada más que vamos empezando, ¿no? Si ahorita meto la búsqueda, el parámetro de búsqueda en Google Scholar y con una referencia que me aparezca de tu tema, pues te vas, ¿no? Y la chica dijo, pues ya como que empezó a dudar, dijo, bueno, pues me arriesgo. Pues bueno, ya metimos la búsqueda y como 1,000 resultados del tema que ella estaba buscando, ¿no? Y aparte resulta que si lo busca en inglés, porque la reté doble, vamos a ver si encontramos más. Metemos el término en inglés y en lugar de 1,000, como 5,000 resultados del tema que curiosamente ella decía, pues es que no hay, bueno, pues en tu casa no hay, pero en Internet, en algún punto del Internet por lo menos, sí debe haber. Además hay otros buscadores muy buenos, muy poderosos, que la gran ventaja de estos que voy a mencionar es que son gratuitos. Y eso incluso para nosotros los profesores es muy valioso. Por ejemplo, hay uno que es fabuloso que se llama Mendeley. El buscador Mendeley incluso nos ofrece una red social, para ahorita que se mencionaba por la mañana el Facebook, pues
También hay redes sociales exclusivas, o no exclusivas, pero cuyo objetivo es relacionar ahí a los académicos, a los profesores, a quienes hacen investigación. Y entonces este programa es muy bueno y nos permite tener acceso a un montón de información que es académica exclusivamente. Por ejemplo, en el caso de las publicaciones en revistas, pues obviamente a lo mejor alguna revista que por ahí se venda en Summers, pues aunque esté muy bonita la portada y diga ahí abogado, pues tampoco es como muy pertinente que yo la ponga en mi investigación. Pero si es una revista que pasa por un arbitraje como las que se publican aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, pues ya me está dando otro tipo de información y justamente Mendeley lo que hace es a poder acercarnos de toda esa información que ya pasó por un arbitraje, que son profesores, que son investigadores en otras universidades, porque tiene esa virtud. Repito, si el patrón de búsqueda se cambia de español a inglés, pues es todavía mayor la cantidad de resultados que podemos tener y ahí hay que ir haciendo un ejercicio para ir discriminando la información que de pronto pues estará muy padre, pero si no es pertinente al tema, pues no vale la pena que la tengamos ahí. Y además ofrece una versión para escritorio en la computadora y otra en línea, o sea que desde mi celular yo puedo acceder con mi cuenta Mendeley, puedo hacer consultas, o desde la tableta, desde donde yo estoy, donde yo quiera, puedo hacer una búsqueda y además Mendeley también es un administrador de referencias. ¿Qué significa eso? Pues ya lo busqué y ahora ¿qué hago? ¿Apunto así en hojita o copio y pego los datos de la referencia? No. Simple y sencillamente aprieto ahí seleccionar y guardar la referencia y Mendeley solito me va haciendo mi fichero, ¿no? Como antes que hacíamos a lo mejor con estas fichitas de trabajo, nuestro fichero, y Mendeley solito en la computadora nos va haciendo la búsqueda, la guarda. Además, si el archivo PDF lo tiene ahí disponible, también lo va a jalar de inmediato y va a estar listo para la consulta. Y ya de las últimas actualizaciones que se le han hecho es que incluso podemos hacer marcas de texto, hacer notas ahí al margen del documento. Entonces, la realidad es que es un documento muy, una aplicación muy poderosa y muy valioso para quienes estamos haciendo investigación o lo estamos intentando, para los que están todavía en ese proceso de formación y porque nos va a dar la ventaja de poder acercarnos a conocimiento, no sé si de frontera, pero sí de lo que se está publicando hasta los últimos años posibles. Es muy probable que de 2018 ya existan publicaciones en el 2018, el segundo semestre, y ya, por ejemplo, Mendeley nos permita hacer este rastreo de información. Hay otros como Zotero, hay otro que se llama JabRef, que también son muy buenos, pero me parece que un poquito más abajito, se quedan abajo un poquito del Mendeley. Y además estos se convierten en administradores de referencia. ¿Qué significa que se conviertan en administradores de referencia? Que desde Word, que es el programa que normalmente en Derecho utilizamos, Word solito nos permite instalar algo que le llaman el plugin y entonces Word solito nos va bajando todas las referencias, incluso hasta nos ahorra el trabajo de hacer mi apartado de referencias. Si lleva 100, pues ahí estoy haciendo copy-paste, ¿no? De todas, no solito, en automático las descarga del administrador y pues eso es maravilloso porque entonces la tecnología nos está ayudando a agilizar el trabajo y enfocarnos a la parte del contenido de la investigación, que es la parte pues un poquito más importante. Hay otro que de pronto también a veces aquí en la UNAM y particularmente allá de donde yo vengo, no conocemos. Hace rato decía, estos son gratuitos y eso es un valor muy importante, pero hay otros que son de paga. Habrá seguramente que muy pocos profesores tengan la posibilidad de pagar esta clase de servicios porque son muy caros. Hay uno que se llama Insights Journal Citation, que tiene esta característica que es súper poderoso el buscador y administrador también, pero es de paga, entonces eso nos limita el acceso. Sin embargo, una de las ventajas de estar en esta universidad es que muchas cosas que son de paga para nosotros a través de la UNAM se convierten en gratuitos y entonces nos permite tener acceso a otro mundo de información que si no lo conocemos y no le perdemos el miedo al internet, de pronto nos podemos estar privando de información valiosa, de datos valiosos para las investigaciones que estemos realizando. Entonces,
Pues hay dos cosas. Primero, el alumno necesitamos hacer que se meta, pero eso también es responsabilidad de quienes estamos participando en la formación de los investigadores. Yo la experiencia que tengo y este problema que a mí sí me causa un poquito pues como de mala onda, ¿no? Porque yo esto lo aprendí no en mi posgrado, lo aprendí allá juntándome con mis cuates de matemáticas, que yo no quise estudiar matemáticas porque pues no, y resulta que allá termino aprendiendo sobre el uso de estos mecanismos tecnológicos. Entonces vale la pena juntarse con los matemáticos, aparte porque mi esposo es de allá, entonces pues también por esa situación, ¿no? Pero ahí también ayer el doctor hablaba de la cuestión de la multidisciplinariedad, entonces eso ayuda también, en mi caso en particular, a conocer otros instrumentos u otros mecanismos para la información. Entonces, pues ahí hay que meternos, porque esto nos puede acercar a información que valga la pena, información de calidad, de temas actuales, que nuestras investigaciones se puedan convertir en informaciones o investigaciones de frontera y no hacer lo que ayer decía el doctor, que estamos repitiendo documentos y datos, conclusiones, y de repente, por ejemplo, se vino la reforma de los derechos humanos y hay un montón de libros de derechos humanos que hablan de lo mismo. Sí, pero ya necesitamos también analizar qué vino después de esa reforma, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de pronto aquí en México quieren hacer una ley de seguridad interior que dice casi lo mismo que la ley de seguridad nacional? ¿Es casualidad? Pues no. Ahí en esa información que ya está es en donde podemos recurrir a encontrar respuestas para perfilar nuevas investigaciones que ayuden. Entonces, pues básicamente así lo cerraría y pues muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la ponencia del doctor Marco Antonio López Galicia de México. Él es doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestro y especialista en derechos humanos por la UNAM, maestrante en psicoterapia transpersonal integrativa. Su ponencia es la titulada Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía Global, enseñanza desde los derechos humanos y la paz como categoría formativa para el jurista del siglo XXI. Muchas gracias, buenas noches a todas y todos los que pues, nos están acompañando en este sexto Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y tercero de Metodología de la Investigación Jurídica, y gracias también al comité organizador, al doctor Enrique Cáceres, que pues, siempre tiene a bien hacer estas experiencias multidimensionales del derecho que sin duda han permitido ir generando nuevos paradigmas en las ciencias jurídicas y en las ciencias del derecho. Pues la presentación y lo que traigo aquí para compartir en esta mesa sobre tecnologías de la información en el derecho tiene que ver con una metodología de trabajo que hemos estado trabajando varios académicos de distintas universidades del mundo. El concepto o la categoría formativa es la ciudadanía global. La ciudadanía global es, me presta esta cosita, gracias. La ciudadanía global básicamente es un nuevo concepto social sobre lo que es la ciudadanía del mundo, que implica o propone nuevas formas de interacción ciudadana que generen inclusión, que generen una aceptación de la diversidad y que generen también un involucramiento mayor de los ciudadanos del mundo en las problemáticas mundiales como la sostenibilidad, el calentamiento global, los derechos humanos y desde luego pues la aplicación del derecho o la democracia y los sistemas de gobierno. Este trabajo que hemos estado haciendo varios académicos de distintas nacionalidades y de distintas universidades, pues tiene que ver con cómo la ciudadanía global va a influir desde paradigmas muy específicos que son problemáticas comunes que hemos detectado este grupo de trabajo
multidisciplinario y también que se ajusta al paradigma de la era digital en 3 puntos importantes, ¿no? La democracia, la cultura de la legalidad y el tema de los derechos humanos. Entonces, la ciudadanía global pues implicará e intentará influir en cómo los sistemas democráticos del mundo se vuelven más incluyentes con el ciudadano y también cómo el ciudadano pues va a tener una mayor participación. La cuestión y el trabajo o los aspectos comunes que hemos estado detectando es que la era de la digitalización pues implica el manejo de herramientas y de tecnologías de la información y la comunicación para poder entonces tener una participación mucho más dinámica en el tema de la democracia. Un ejemplo de ello es cómo las redes sociales pues están influyendo en las elecciones no nada más de nuestro país, sino de todos los países en los últimos 2 años, ¿no? El otro punto específico que la ciudadanía global como categoría formativa para el jurista del siglo XXI cruza necesariamente para la reflexión es el tema de la cultura de la legalidad. Ya en el 2014, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y otras casas de investigación plantearon un informe en donde hablaban de la necesidad de incluir en los temarios de estudio o en la práctica jurídica el concepto de justicia cotidiana. Es decir, no podemos aspirar a cumplir los máximos, una sentencia judicial, el cumplimiento de la legalidad en los distintos órdenes de jerarquía normativa, si no podemos cumplir los mínimos, ¿no? Si no podemos no respetar, por ejemplo, la ley de cultura cívica. Entonces, el tema de la ciudadanía global implica una reflexión en ese cumplimiento de la legalidad. Desde luego también pues, se reflexionaba que la justicia cotidiana o este cumplimiento de la justicia cotidiana en esta era digital tiene que ver y cruza por el manejo de las tecnologías, ¿no? Como por ejemplo el uso de videograbación como evidencia para el cumplimiento de la legalidad básica. Tenemos otro paradigma de los que les venía platicando, el tema de los derechos humanos. Hoy por hoy creo que la reflexión de los derechos humanos, ya lo decía mi antecesor, cruza por una necesidad de tener que reflexionar más allá lo que la reflexión que se generó de la reforma constitucional de 2011 nos ha empezado a arrojar para la formación del estudiantado o la formación de estudiantes de derecho en las distintas instituciones públicas y privadas. Y precisamente el tema de la ciudadanía global creo que viene a refrescar esta necesidad de pensar los derechos humanos desde una perspectiva más incluyente. Ya lo decía Axel Honneth, el tema de los derechos humanos pasa necesariamente por una justicia o por reflexionar la justicia, pero desde una visión del reconocimiento, ¿no? La Escuela Crítica de Frankfurt pues así lo señala. Y nos vemos entonces también en la necesidad de tener que replantear el paradigma de los derechos humanos con paradigmas que, en mi opinión, pues están alejados de esta era digital, ¿no? Como por ejemplo el concepto de la seguridad nacional o de la seguridad como premisa impositiva por encima del paradigma de los derechos humanos. Esto, bueno, aquí hay un poco de referente sobre el tema de el aspecto de la teorización crítica que la ciudadanía global invita a hacer a los juristas, a los docentes de derecho o a los estudiantes para tomar esta categoría formativa, la ciudadanía global, en una sociedad del siglo XXI que sin duda es una sociedad digitalizada. Y entonces pasaríamos a decir, bueno, ¿cómo todo esto que les acabo de platicar aterriza en las tecnologías de la información y comunicación? Yo les decía hace un momento, necesariamente la ciudadanía global, desde la
el uso de las tecnologías de la información y comunicación nos ha llevado a un grupo de docentes y académicos de distintas universidades que están en distintas regiones geográficas y en distintos usos horarios a tener que tener reuniones de trabajo académico de manera colectiva y de manera común. Entonces, aquí el uso de las plataformas pues se vuelven fundamentales para poder hacer coincidir los usos horarios, para poder hacer coincidir el idioma, para poder hacer coincidir el entendimiento de la realidad y también para que la zona geográfica pues no se vuelva un problema. Por ejemplo, nuestro grupo de trabajo, que es el grupo del Second Global Citizen Symposium, básicamente utiliza la plataforma Zoom para que mediante esta plataforma Zoom tengamos estas reflexiones en donde participan académicos de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, la Universidad de Haverford en Pensilvania, la Universidad de Notre Dame en Indiana y bueno, en el caso de México del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, que es la universidad donde su servidor es académico y me toca hacer la representación como decano de la licenciatura en Derecho, y es mediante el uso de estas plataformas que este grupo de académicos estamos haciendo posible poder reflexionar esta teorización conceptual que necesariamente implica una revisión y revalorización de los contenidos académicos de las diversas currículas. Lo interesante de este grupo de trabajo es que no solamente participan abogados o defensores de derechos humanos, sino participan personas con otras formaciones, pero que también están reflexionando el derecho, ¿no? Como por ejemplo biólogos, como por ejemplo sociólogos o como por ejemplo pedagogos. Y básicamente una de las necesidades que vemos es cómo esta reflexión que las tecnologías de la información y comunicación en la era de la digitalización, que son posibles gracias a todos estos instrumentos digitales y que permiten que personas de distintas regiones, de distintos idiomas, podamos reflexionar conceptualmente, ¿cómo lo vamos a llevar entonces al estudiantado? ¿No? Que ese vendría siendo el desafío. Entonces, esta interacción con las tecnologías de la información y comunicación, planteando y repensando el concepto de la ciudadanía global, pues permite que en los diferentes espacios académicos se empiecen a generar programas de intercambio estudiantil en donde estudiantes de estas universidades que están participando en este programa de este grupo de trabajo del Global Citizen Symposium vayan a tomar clases presenciales en algún semestre o cuatrimestre o que participen de manera virtual y de manera simultánea en las distintas clases de las materias de las currículas de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la materia de derechos humanos, se ha generado esta posibilidad de que estudiantes de otras universidades, de otras nacionalidades, puedan acompañar la clase de derechos humanos de la Universidad de Haverford, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa posibilidad es empezar a acercar en la era de la digitalización el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a realidades concretas como es la enseñanza y la reflexión del derecho. Por ejemplo, en el caso concreto del instituto que yo represento en este Congreso Internacional, es la posibilidad de generar experiencias de estudios de la migración y poder traer aquí a estudiantes de Haverford, que está en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, a que aprendan de la migración, previamente teniendo algunas reuniones virtuales y luego trayéndolos a convivir con los protagonistas y que también puedan tener experiencias de intercambio de contacto con estudiantes mexicanos. El Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado se caracteriza por tener 3 poblaciones de la Ciudad de México bien identificadas, el norte, el sur y la zona oriente, ahí en Tláhuac. Entonces, la posibilidad de acercar vía tecnologías de la información y comunicación realidades del mundo a poblaciones que tradicionalmente no tendrían esta posibilidad, hace una gran diferencia para poder plantear
que estamos viviendo una nueva era y que el estudio del derecho no solamente implica el estudio del derecho formal, sino hay necesidad de tener que ir acercándose, profundizando desde una reflexión profunda, utilizando las herramientas TICS, a nuevas realidades que la enseñanza del derecho en este siglo XXI nos está demandando a quienes tenemos esta posibilidad y esta oportunidad de participar en este proceso. Como conclusiones, me gustaría ir compartiendo lo que este grupo de trabajo ha ido generando, como es la necesidad de generar una capacitación mucho más profunda en el uso de nuevas tecnologías en los profesionales de diversas disciplinas. Particularmente en el caso del derecho, creo que hoy hay una necesidad de generar estudios de posgrado del uso y enseñanza de tecnologías de la información y la comunicación. Tendremos también aquí la necesidad de seguir generando espacios de intercambio, ya sea presencial o virtual, de los estudiantes de las diferentes universidades que pueden participar en este tipo de programas que se engloban en este concepto de la ciudadanía global, para que vayan, digamos, abriendo y aperturando nuevas visiones y nuevas realidades para la solución de los problemas comunes. Y pues por último, no me resta más que agradecer su atención y su participación en este espacio, y agradecer también al comité organizador por esta oportunidad que me dan para presentar estos hallazgos y resultados en esta experiencia del grupo de trabajo de la ciudadanía global. Muchas gracias y buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo les voy a presentar ahora a Blanca Liliana Reyes Herrera de Colombia. Ella tiene una maestría por la Universidad Industrial de Santander, es magíster también en hermenéutica jurídica y derecho, con una especialización en docencia universitaria por la Universidad Cooperativa de Colombia, es especialista en derecho comercial y docente. Bueno, entiendo que tiene un consultorio jurídico privado también. Su ponencia la titula Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander a través de las herramientas y recursos de aprendizaje de la plataforma Moodle. Le cedo el uso de la voz. Gracias. Bueno, presento un agradecimiento al doctor Enrique Cáceres Nieto, a María Fernanda y a todo el equipo organizador por este evento tan importante. Como bien lo dijo Magdalena, soy docente de la Universidad Industrial de Santander, es una universidad pública de Colombia, de Bucaramanga, Santander. En este momento, pues les voy a compartir, socializar mi experiencia docente, donde he tratado de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en una escuela de derecho bastante cerrada a la incorporación de estas tecnologías, a pesar de que la universidad es la primera a nivel departamental. Estamos situados en un puesto que nos idealiza, pero también debemos estar abiertos a los cambios. Y en ese proceso estoy yo con pocos docentes que amamos las tecnologías y también amamos la docencia. Bueno, vamos iniciando. La pedagogía dialógica que marca a la Universidad Industrial de Santander es una norma de acción que rige a docentes y estudiantes de la universidad como un principio de democracia participativa que exige reconocer en la práctica la autonomía de los estudiantes para que asuman por sí mismos los procesos de aprendizaje y de formación integral. Entendiendo que el paradigma actual de la educación se centra en el sujeto que aprende, es decir, en el estudiante, la propuesta didáctica que presento se enfoca desde una perspectiva interpretativa y crítica con el objetivo de innovar y transformar mi práctica docente a través de la construcción conjunta de conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí es donde surge mi cuestionamiento docente, esos cuestionamientos que nos hacemos continuamente los docentes,
de cómo acompañar a los estudiantes en las horas de trabajo independiente y de igual forma cómo fortalecer en ellos las competencias de argumentación oral. Según el Ministerio de Educación colombiano, por cada hora de cátedra presencial, el estudiante debe cumplir por lo menos con 2 horas de trabajo independiente, pero por lo general ellos no estaban cumpliendo. Entonces ahí surgió mi cuestionamiento, bueno, ¿cómo los acompaño? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Qué creo, no? Para poder cumplir con esto y poder, como se dice, auditar este proceso. El objetivo principal de esta propuesta se direcciona a desarrollar principalmente 2 factores. El primero es fortalecer la argumentación oral, que es un pilar de todo el sistema jurídico colombiano que nos enmarca, y de igual forma fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El grupo focal donde se aplicó esta propuesta didáctica estuvo compuesto por 17 estudiantes con edades que oscilaban entre los 18 y 25 años, de género masculino y femenino, de estrato socioeconómico heterogéneo, teniendo en cuenta que somos una universidad pública donde tienen admisión estudiantes desde los estratos 1, 2, 3, de todos los estratos y de igual forma de diferentes estratos sociales y nacionalidades. Esta asignatura pertenece al grupo del consultorio jurídico de los estudiantes de 7º semestre, es decir, ellos la ven esta asignatura es ya en cuarto año, ¿sí? Mi asignatura es de consultorio jurídico de derecho privado, entonces yo trabajo con ellos esta propuesta didáctica en los estudiantes de 7º semestre, que es donde la apliqué, pero de igual forma les comunico que yo trabajo con los estudiantes de 9º semestre, que también están ya en consultorio jurídico, que es donde atendemos a nuestros usuarios, que son personas de estratos 1, 2 y 3, personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo pagar un abogado. Entonces se desarrolló una secuencia didáctica, ¿sí?, donde fue necesario modificar la guía de aprendizaje que ya se estaba manejando. Yo entré a trabajar con estos estudiantes en el año 2017-2, porque antes era administrativo de la universidad, en un cargo directivo de un programa de criminalística y gestión judicial. Entonces desarrollé 6 años de cargos administrativos, tanto en Bucaramanga como en las sedes regionales de la universidad. Entonces, la secuencia fue necesario innovar en esta guía de aprendizaje para innovar la práctica docente, implementando actividades prácticas para fortalecer la argumentación oral. Y de igual forma, ¿qué es que se hizo? Primero la socialicé con los estudiantes para saber qué era lo que ellos opinaban, cómo les parecían. Sí, les comenté que se iba a crear un espacio virtual en la plataforma de aprendizaje y de igual forma se iban a realizar una simulación de audiencias judiciales orales, que estas audiencias iban a ser grabadas, ¿sí? Que por lo tanto, que por la protección de datos personales, ellos nos iban a dar su autorización escrita. En este caso se diseñó una estrategia digital a través de Google Drive, también para que ellos firmaran esa autorización, para podernos evitarnos cualquier problema de protección de datos, porque se iba a grabar sus videos donde ellos iban a ser los protagonistas de estas audiencias, simulación de audiencias jurídicas orales. Posteriormente se hizo un análisis de esas participaciones para comprobar el desarrollo de las competencias de la argumentación. Finalmente se hizo una conclusión, valoración de resultados para visionar propuestas de mejora en mi asignatura y poderme cuestionar cómo lo estoy haciendo. Bueno, entonces la metodología, los estudiantes simulan casos reales donde ellos rotan los roles. Ellos son protagonistas principales de este proceso de formación. Algunos son roles de jueces, de fiscales, de peritos, de testigos, de secretarios, de apoderados, de demandantes, demandados. Esto permitió, y desde viva voz, porque así me lo compartieron los estudiantes,
que les ayudó inclusive para otras asignaturas, porque ellos al tener que estudiar todo el Código General del Proceso, que es el que nos rige en el marco del derecho privado, me fortaleció para otras asignaturas que son fuertes, son netamente teóricas, como un procesal civil, entonces les ayudó bastante. En estos escenarios simulados, los estudiantes aprenden a tomar decisiones judiciales, presentar pruebas, deliberar, interrogar, contrainterrogar, con el fin de fortalecer en ellos las técnicas de la litigación oral. A través de esta experiencia, los estudiantes se enfrentan al ejercicio directo de la oralidad como una herramienta esencial del actual procedimiento judicial colombiano. A eso tengo que hacer una crítica, como bien lo hizo el doctor Reyes en el principio de nuestro congreso, que es que también tenemos que hacernos críticas internas, y en nuestra escuela adolece de integrar desde los primeros años, desde los primeros semestres, asignaturas que los lleven a estos escenarios. O sea, ellos me dijeron, profe, es la primera vez que hacemos una simulación de un juicio. Es la primera vez, me agradecieron muchísimo por eso. A séptimo semestre, por favor, séptimo semestre. Esto es algo que no entiendo cómo estamos tan desligados como academia, por ejemplo, de las empresas, de las entidades administrativas públicas, donde nuestros estudiantes vayan y hagan unas cortas prácticas, ¿sí? Si vayan teniendo a las notarías, a las alcaldías, a las gobernaciones, que ellos puedan tener ese contacto directo y que no cuando sea en noveno semestre cuando realmente se van a enfrentar a la realidad judicial. En las cátedras presenciales, antes de realizar las audiencias judiciales, la simulación de las audiencias, se realizaron actividades teórico-prácticas para preparar primero la confrontación de estas audiencias orales, cómo lo íbamos a realizar. Para eso se realizó pues investigación y estudio de las diferentes instituciones sociojurídicas que íbamos a manejar, aunque ya ellos, como ya están en séptimo semestre, pues ellos tienen el fuerte teórico, ya lo vienen manejando para poderlo ya desarrollar. Pero lo hicimos como se dice, un repaso, ¿no? Nuevamente, porque ellos, algunos me dicen, no, profe, por mí, el derecho privado yo lo vi, pero por ahí pasó. Así le dicen a uno, puede ser que sean mentiras, ¿no? Pero uno entonces... ¿Para qué? Para poder fortalecer en ellos las técnicas de refutar, de contraargumentar, en pro de construir pensamiento crítico, jurídico razonado, estructurado y con solidez jurídica normativa. Gracias. Esta herramienta del aula virtual pues, es un apoyo importantísimo que también los enfoqué en cómo proteger nuestro medio ambiente, porque ya en estas prácticas de consultorio jurídico ellos tienen que llevar una carpeta donde llevan la demanda, la contestación de la demanda, todas las actuaciones, ¿sí? los recursos que se presentan, pero todo se llevaba, el anterior docente todo lo llevaba, y como aprendí yo en la academia, todo se llevaba en carpetas físicas. ¿Sí? Los estudiantes de universidades públicas, como bien sabemos, son personas de muy escasos recursos donde a veces no tienen ni para su almuerzo. Entonces, creé un espacio en la plataforma digital para que ellos, esa misma carpeta que la llevamos en físico, pues la llevemos en la plataforma con los mismos términos, los términos de la presentación de la demanda, los términos de contestación de la demanda, los términos de presentación de recursos y todo por la plataforma. Yo, de igual forma, pues les evaluaba y de igual forma les podía retroalimentar qué hacían, qué no hacían. Es un proceso pues, que dedica bastante dedicación. Algún docente me dice, no, pero es que me parece hartísimo tener que estar haciendo eso por plataforma, pero es algo que fortalece en el estudiante el manejo de todos estos conceptos de las tecnologías de la información y la comunicación. Si quiere pasemos a los resultados porque ya me queda poco tiempo. Bueno, entonces para obtener resultados y conocer la percepción de los estudiantes de haber incorporado esta estrategia de aprendizaje, entonces se les hizo una encuesta a través del formulario de Google Drive, donde, por favor, seguimos. Por ejemplo, se les hizo una pregunta sobre qué opinaban sobre incorporar las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer su aprendizaje autónomo, y ya tenemos ahí el resultado. Es un resultado bastante halagador. Por favor, continuamos. También se les preguntó sobre el uso de las carpetas digitales en el manejo de la práctica judicial para evitar el uso de papel físico y el ahorro económico para cada uno de ellos. El 100% estuvo de acuerdo en esa dinámica.
Tercer cuestionamiento sobre el resultado de uso de herramientas foros como un proceso de autoevaluación de la experiencia. Por la herramienta foros de la plataforma se les interrogó qué opinaban de esta experiencia, cómo les había parecido incorporar la tecnología, grabarle los videos. Los videos se grababan y posteriormente se suben a la plataforma, para que sirva de insumo para que ellos se miren en ese espejo, se autoevalúen, ¿sí? Se autocritiquen. Y eso nos sirve de insumo para los estudiantes que vienen de atrás, ¿sí? Nos queda como un repositorio. Entonces, el 100% estuvo de acuerdo, y también en el cuarto cuestionamiento, como el resultado a una respuesta a la pregunta del desempeño, que cómo les había parecido ser protagonistas de estos procesos de simulación, pues les fascinó, a todos les gustó muchísimo verse en los videos y ver que a veces no, esas falencias que a veces presentamos, el miedo escénico, ellos lo rompieron en ese momento. Entonces, para ellos fue algo fascinante. Se lo mostré a mi mamá, se lo mostré a mi papá, esto me gustó porque también ellos simulan unas togas, ¿sí? Están vestidos como jueces, entonces eso les gustó muchísimo. Y quinto cuestionamiento es visualizar posteriormente los videos, ahí está el resultado. Bueno, ya fueron algunos comentarios, quise traerlos acá, de cómo les pareció a ellos. Entonces ellos dicen, la experiencia fue fenomenal, ya que el uso de ciertas herramientas y la instrucción de la docente fue de maravilla. Fue una experiencia bastante enriquecedora, pues el acercamiento a la práctica y la metodología implementada por la docente permite al estudiante fortalecer el conocimiento y las capacidades para desenvolverse en el medio. Y así otros comentarios que hicieron. Se me acabó el tiempo, quisiera hablarles mucho más, pero no nos alcanza. Bueno, de igual forma, muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, allá atrás, ¿hay alguna pregunta? Sí, Graciela. Y creo que hay una tensión entre el docente, el maestro por vocación y el investigador. El docente siempre tiene que investigar, pero el investigador no siempre tiene esa vocación. Y primero que nada, entonces, muchas gracias por compartir. La otra cuestión nada más es si pueden, así como brevemente, contestar, como refutar todas estas mitologías o estereotipos respecto al que no usar el Internet, o a decir que los niños todo buscan en el Internet, pues para eso es, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una contraargumentación para decir, mira, sí, por esto, aunque ya quedó claro con las ponencias? Y nada más quería comentarte, Blanca, creo que los abogados particularmente necesitamos trabajar colaborativamente. Y entonces hablar de aprendizaje autónomo se me hace como que es ir contra esta corriente de digital literacy, de trabajo colaborativo que tiene ahorita la UNESCO, que tiene la OCDE, y entonces nadie aprendemos totalmente autónomamente. Tal vez es aprendizaje situado, aprendizaje significativo, pero ¿por qué esta vuelta al aprendizaje autónomo cuando justamente lo que nos está diciendo Marco, y bueno, es el trabajo colaborativo lo que nos hace ver mejor y desde diferentes dimensiones? Creo que esa parte es lo que nos aporta el poder brincar todos los formalismos y los verticalismos que tenemos en Latinoamérica, es justamente ver otras visiones, otras fuentes. Y yo creo que sí, acá con Víctor, que mencionaba de que no saben cómo buscar, entonces ahí yo creo que el tema es el acompañamiento. Entonces no estás solo, ni aprendes solo, y es lo que muchas veces pasa con el investigador solitario, ¿no? Que ahí haz lo que puedas y como puedas, y el docente lo que busca es acompañar, una compañía de calidad, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría escuchar de ustedes esto que nosotros pudiéramos multiplicar para vencer estos temores de la inseguridad del Internet, ¿no? Porque yo creo que sí saben dónde buscar, lo que no saben es seleccionar, porque nunca lo han hecho, ¿no? Creo que es una parte importante, y de veras felicitaciones y gracias, ¿eh? A mí me gustaría contestar esta pregunta porque justo viene en la ponencia escrita que se va a publicar, o sea, dentro de lo que se va a publicar. Y aquí es muy importante que, a ver, nosotros sepamos como docentes que tenemos que desarrollar ciertas competencias. A ver, no podemos obviar, como ya ha quedado claro, que el Internet llegó para quedarse, que las TICs están para quedarse también,
que son una herramienta maravillosa, pero que se tienen que utilizar bien. En ese sentido, nosotros los docentes tenemos que desarrollar también a su vez competencias docentes digitales. Y en este sentido, el profesorado debemos estar capacitados para 5 puntos en concreto, que a ver si con esto le doy respuesta, ¿no? Tenemos que saber seleccionar, y son estándares que no solamente, o sea, son estándares que ya están propuestos de manera global, ¿no? Seleccionar y utilizar de forma apropiada variedad de equipos y recursos tecnológicos, en primer lugar, con el objetivo de promover el aprendizaje. Tenemos que ser usuarios competentes de una variedad ya que existe de software y de herramientas tecnológicas, adaptarlas a la materia que enseñamos y a la edad de nuestros alumnos. Porque la madurez no es igual en un muchacho que está ingresando a la educación superior que, por ejemplo, los alumnos que tiene la maestra Blanca, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo alumnos de recién egresados de la educación media superior, ¿no? Y tienen una madurez muy diferente. Tenemos que desarrollar competencias para poder examinar de forma crítica la relevancia del software que estamos utilizando, de las herramientas tecnológicas y juzgar el valor potencial que tienen para ser aplicadas o no verdaderamente en la clase. Tenemos también que preparar planes de trabajo que incorporen esto y aparte, por supuesto, integrar todas las herramientas de evaluación y ahí no puedo dejar de pensar, todo está conectado, lo que hemos hablado en este foro. Pienso en la ponencia, ¿no?, de la maestra Rosalba González, y tenemos que saber también cómo proteger nuestra información y proteger la información que los muchachos van creando, porque a final de cuentas, en todo este proceso, por ejemplo, que inclusive escuchábamos ahorita, que la maestra Blanca nos hablaba y que nos hablaba también el profesor Víctor, e inclusive que nos hablaba el profesor Marco, pues hay propiedad intelectual, ¿no? Hay que saber que no se puede plagiar, cómo citar, cómo utilizar imágenes, qué software es relevante y cuál no. Pero todo esto no se puede explicar si nosotros no nos capacitamos en un mínimo, o sea, tendríamos que hacernos todos un test para saber en qué nivel de competencia digital docente estamos. Si es un medio, bajo, medio o avanzado. Y con toda humildad intelectual, reconocerlo y entonces proponer o acercarnos a nuestras distintas instituciones para poder capacitarnos, porque no hay de otra, o sea, ya estamos en eso, no le podemos dar la vuelta. Entonces, a mí me parece que hay estudios muy interesantes que vienen, por ejemplo, del Ministerio de Educación de Chile, que tiene estándares y rúbricas muy claras y muy concisas en estos criterios o estándares de desarrollo de competencias docentes digitales para nosotros, ¿no? Que me parece que es ahorita como la cuestión que se está abordando, porque lo otro lo damos ya por sentado. Gracias. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Gracias al Instituto por llevar a cabo ese tipo de foros y seminarios. Mi pregunta va más que nada referente a lo que es la democracia. Uno de los ponentes en sus láminas puso la participación de la democracia y los derechos humanos. Va referente a esas preguntas. Yo soy abogado, egresado de aquí de la Facultad de Derecho. Orgullosamente lo digo UNAM. Yo preguntaría a los ponentes, ¿existe la democracia en México? Y a nivel Latinoamérica, ¿se lleva a cabo la democracia? ¿Cómo se lleva y para qué y por qué se lleva? Sería mi pregunta en ese sentido. Y la otra va enfocada a los derechos humanos. También los derechos humanos se llevan a cabo, se cumplen con las expectativas que el ciudadano lastimadamente le hacen un agravio, ya sea político, administrativo, de ciudadano a ciudadano. Ese es referente a lo que ha sido los derechos humanos. ¿Para qué existen? ¿Por qué existen? ¿Y para qué son los derechos humanos? Ya que yo tuve una pequeña experiencia, un poquito movida a la historia. Yo fui delegado de mi comunidad. En el Estado de México se llevan elecciones para consejos y delegados. Yo fui delegado, el segundo delegado, éramos 3 delegados. Tuve problemas internos con mi primer compañero delegado
Entonces, demandé cuestiones administrativas internas de participación ciudadana. Doctor, perdón, es que el tiempo nos Sí, tiene y que bueno, nada agradecer. más en este caso, había el coordinador de los derechos humanos en el Estado de México y en Ecatepec, y no se nos hizo la justicia a mí y a mis compañeros como debe ser. Realmente existen los derechos humanos y realmente la realidad, para eso son los derechos humanos, para impartir justicia. Gracias. Bueno, pues se agradece la pregunta y pues supongo que me toca compartir, puesto que yo toqué el tema, ¿no? Y lo quisiera reflexionar más que contestar, es una reflexión en términos de la ponencia y en términos de la mesa que nos ocupa, que son tecnologías de la información y comunicación y la enseñanza del derecho. Desde la perspectiva de si existe la democracia en las plataformas de redes sociales, en mi opinión es indudable que existen. ¿Cuántos likes en las fotos que mandan ustedes pues salen ahora ya y determinan la opinión pública, ¿no? La opinión pública en las redes sociales está determinando el uso del concepto democracia. Yo creo que en ese sentido vale la pena reflexionarlo. Creo que el derecho positivo y la formación del derecho tradicional pues tiene un desafío a ir incorporando estas nuevas maneras de que la sociedad del siglo XXI, la sociedad digitalizada, pues entiende el derecho mismo. En el tema de los derechos humanos, me atrevería a decir que este tipo de esfuerzos de ciudadanía global con el uso de nuevas tecnologías sí implica reflexionar las violaciones a derechos humanos que suceden en diversas partes del mundo. La sociedad del siglo XXI, que está digitalizada, digamos vinculada, tiene que partir de la base de que una violación de derechos humanos en una zona o región del mundo va a tener una repercusión en otra zona del mundo. Indudablemente eso está muy analizado. Entonces, en mi perspectiva, las herramientas digitales deberíamos empezar a reflexionarlas, el acceso a estas herramientas digitales en la educación y en la enseñanza del derecho como un derecho humano nuevo, ¿no? Desde esta perspectiva de la prospectiva de los derechos humanos. Y ya por último me gustaría compartir una reflexión. Noah Harari menciona que el oficio del abogado está siendo obsoleto y no está muy equivocado con sus comentarios. Google está ya desarrollando ciertos logaritmos y programas en donde ya los conflictos ya tienen una solución. Entonces, eso creo que vale la pena reflexionarlo en el tema de la enseñanza del derecho.